Buenas, me presento, soy Fernando Molina, estoy con mis compañeros Nicolás Rey y Román Sendoya y vamos a hablar sobre campos magnéticos. Comenzaremos hablando sobre el campo magnético, luego la no existencia de monopolos magnéticos, pasaremos por los imanes, fuentes de campo magnético, hablaremos sobre la ley de Biot-Savart, la ley de Ampère y Maxwell, la ley de Faraday y por último una aplicación práctica. Para comenzar, un campo magnético es una región del espacio alrededor de un objeto donde una carga en movimiento siente una fuerza. Al igual que un campo eléctrico o el gravitacional, es un campo vectorial y tiene una magnitud y dirección en cada punto. Se representa con la letra B y se visualiza mediante líneas de campo que indican su dirección y sentido, como se puede apreciar en la figura de la derecha. El caso de la no existencia de monopolos magnéticos es que, a diferencia de la carga eléctrica, el magnetismo no admite los monopolos. Nunca se ha aislado un polo norte por sí solo. Si cortamos un imán, obtenemos dos imanes completos, con cada uno de sus polos. Esto se expresa mediante la ley de Gauss para magnetismo. El flujo neto de B sobre una superficie cerrada es cero. Las líneas de campo forman siempre lazos cerrados. Ahora, siguiendo el tema sobre los imanes, estos son materiales que generan campo magnético. Pueden ser naturales, como la magnetita, que es un mineral, o pueden ser artificiales. Y estos se dividen en permanentes y temporales. Los imanes permanentes son los más conocidos, como los que se pueden apreciar arriba en la imagen 3, y los temporales son aquellos que son inducidos, como el ejemplo del clavo conectado con la pila. Ahora, sobre las fuentes de campo magnético. Estos provienen del movimiento de cargas. A escala macro, la genera la corriente eléctrica en conductores tales como cables, y a escala micro, lo producen los electrones por su spin y su órbita alrededor del núcleo. La órbita electrónica es el movimiento del electrón alrededor de un núcleo que crea una pequeña corriente circular y genera su propio campo magnético, y un spin es una propiedad del electrón que se comporta como si girara sobre sí mismo, produciendo un momento magnético. Para determinar el campo magnético, uno de los modos que tenemos es la ley de Biot-Savart. Como se puede ver, aquí está en su forma diferencial. En la imagen 8 se aprecia lo que describe la ecuación en forma diferencial, donde está dl, que es la dirección de la intensidad de corriente, r tongo, que es la dirección del vector posición, al punto donde se está calculando el campo magnético. Y bueno, para obtener la dirección podríamos resolver el producto cruz o hacer una regla de la mano derecha. En esta regla de la mano derecha tendríamos que apuntar en la dirección de la corriente y luego cerrar la mano en la dirección del vector posición. Eso nos daría la dirección del campo magnético. Integrando esta ecuación diferencial, obtenemos la siguiente ecuación, que sería la magnitud del campo magnético. Otra forma que tenemos, siguiente diapositiva. Bueno, otra forma que tenemos para calcular el campo magnético es la ley de Ampère y Ampère-Maxwell. La ley de Ampère establece que el campo magnético es igual a la permitividad magnética por la corriente encerrada. Esta es la corriente encerrada en el loop ampérico, el cual se determina según la geometría del problema.
En el caso de la imagen 9, se ve un cable con una corriente. El loop ampérico sería un círculo de radio R que rodee la corriente, ese cable. Bueno, la ecuación de Ampère-Maxwell es similar a la de Ampère, pero involucra un término que es el cambio, el cambio en el tiempo del campo eléctrico. La ley de Faraday dice que una variación del flujo magnético va a inducir una corriente eléctrica, o FEN, fuerza electromotriz también. Esta fuerza electromotriz va a ser siempre contraria o opuesta al cambio, o sea, el cambio producido por este flujo magnético. Se puede ver aquí en la ecuación, el signo menos indica que va a ser siempre opuesto. Una aplicación del campo magnético en la vida real es los motores eléctricos. ¿Y dónde los encontramos? Bueno, en la ciudad los podemos encontrar en ascensores e incluso en el transporte público, como se muestra en la imagen 11. Y en la industria se puede ocupar para bombas, para compresores, para autos eléctricos y hasta trenes. Bueno, ¿cómo funcionan los motores eléctricos? Bueno, primero se tiene que generar un campo magnético giratorio, el cual se produce usando corrientes alternas en el estator, que según la ley de Ampère, una corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor del conductor. Y al usar bobinas alimentadas con corrientes desfasadas, o sea, corrientes trifásicas, el campo magnético resulta rotar alrededor del estator. Y esto según la ley de Lorentz, que nos dice que una carga en movimiento dentro de un campo magnético experimenta fuerza, va a hacer rotar al rotor, tal como se muestra en la imagen 11, que es un ejemplo donde se está induciendo corriente por una bobina y esta genera campo eléctrico, haciendo que por ley de Lorentz rote el rotor. Y además es necesario que el rotor pueda estar cargado permanentemente o con una corriente, ya que según la ley de Faraday, cuando el flujo magnético cambia respecto a un circuito, se induce una corriente. En este caso, el campo giratorio del estator induce corrientes en el rotor, y estas corrientes hacen que se genere un campo propio, y al interactuar el campo propio del rotor con el campo del estator, este va a hacer que gire y así persiga infinitamente o hasta que se acabe la corriente la carcasa del motor eléctrico. Muchas gracias por ver.